¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Explorando la Ingeniería. En esta ocasión, dando seguimiento al curso de análisis de circuitos de corriente directa, veremos lo que es la reducción de un circuito, cómo se implementa la ley de Ohm y haremos el análisis de potencias a fin de evaluar su balance. El circuito que se tomará como ejemplo es el siguiente. Es un circuito mixto que consta de una fuente de voltaje de corriente directa, en este caso proporcionado por una pila de 9 volts, y un arreglo en serie y paralelo. En este caso, para este ejemplo, se propuso una alternativa diferente y se utilizó un diagrama, un esquemático pues más cercano a la realidad, a fin de acercar al estudiante a otra óptica del circuito que se está trabajando. Muy bien, tenemos resistencias de 330, de 1 kilo, de 470, 500 ohms, 680, 220 ohms, 3 kilo ohms, 156 ohms, 720 ohms, 100 ohms, 830 ohms, 200 ohms, 1200 ohms y 1500 ohms. El objetivo de este trabajo son tres. Primero, reducir este circuito, llevarlo a su mínima expresión. Una vez que se llegue a cumplir ese objetivo, lo que se procederá a continuación será encontrar las variables o los parámetros implicados en este circuito, ya sean los voltajes o las corrientes. Por último, ya que se tengan los parámetros, se hará un cálculo de potencias, tanto de los elementos activos, en este caso que es uno, el de la fuente de voltaje, que es quien produce la energía, y de los elementos pasivos, que en este caso son las resistencias, quienes consumen esa energía. Lo que se pretende es visualizar que la energía creada o utilizada es la misma que se va a consumir. Si bien es cierto, al final se presentará una diferencia mínima. Esto se debe a cuestiones de los cálculos y de los usos de los decimales. Muy bien, pues dando inicio a este ejercicio, observamos que tenemos dos resistencias en serie de 1000 ohms y 470. Asimismo, tenemos cuatro resistencias en serie, que son 500, 680, 220 y 3000 ohms. Ya en otra ramificación, tenemos también en serie 156, 720 y 100. Por último, las dos últimas resistencias que vemos en serie son de 200 y 1200. Una vez hecho esta visualización, se procede a realizar la simplificación de las resistencias que están en serie. Y para ello presentamos lo siguiente. Al realizar las sumas de las resistencias en serie, como por ejemplo de 1000 y 470, llegamos a la conclusión de que se va a obtener una resistencia equivalente de 1470 ohms. Al sumar dentro de ese mismo arreglo o esa bifurcación las cuatro resistencias de abajo, llegamos a la conclusión que por estar en serie se suman de manera sucesiva y esto da una resistencia equivalente de 4400. Respecto a las tres resistencias de 156, 720 y 100, esto nos da un equivalente de 976 ohms. Por último, en la red de la derecha o en el arreglo de la derecha, vemos que las dos resistencias de 200 y 1200 nos da una resistencia equivalente de 1400. Por lo que se tiene el siguiente arreglo. Este arreglo ahora nos muestra
resistencias en paralelo, la de 1470 ohms en paralelo con 4400. Y hay un arreglo de 3 resistencias en paralelo que habremos de resolver de la siguiente manera. Son el de 830 ohms, 1400 ohms y 1500 ohms. El resultado de estos paralelos se puede ver a partir de las siguientes ecuaciones, en donde la equivalencia de las dos resistencias en paralelo es el producto sobre la suma de estas, dando como resultado 1101.87 ohms. Y siguiendo el mismo orden, las 3 resistencias en paralelo están determinadas por el producto de ellas sobre la suma de los productos entre estas resistencias, entre los pares de estas resistencias, y esto nos da como resultado 386.73 ohms. Cabe destacar que en este caso el producto de las 3 resistencias me da un orden de ohms cúbico, y la suma de los pares de cada uno de los productos son ohms cuadrados. Al eliminar, pues me queda ohms cúbico sobre ohms cuadrado, ohms. De aquí en adelante se estarán omitiendo las unidades en las operaciones, sin embargo se conservará su respectiva unidad en el resultado. Continuando con esto, la resistencia equivalente de estos productos queda mostrado en el siguiente diagrama. A partir de este esquema ya podemos visualizar de una manera más sencilla las resistencias que fueron reducidas de los series y paralelos. Por último quedan que estas resistencias están en serie, mismas que habrán de sumarse, dando como resultado 2794.6 ohms. Con esto llegamos a la reducción mínima del circuito que se muestra en el siguiente diagrama, llegando así a la expresión más pequeña. Una vez que llegamos a este punto donde ya tenemos una resistencia conectada a una batería, lo que hace falta es empezar a aplicar la ley de Ohm para conocer los parámetros. Directamente sabemos que la resistencia tiene un voltaje de 9 volts, dado que está conectado en paralelo con la pila. Sin embargo, la duda que se plantea en este momento es conocer lo que es la corriente que está presente en el circuito, que en esta ocasión la llamaremos I1. Esta I1 está determinado por el voltaje sobre la resistencia, arrojando como resultado aproximadamente 3.22 miliohms. Con este valor procedemos entonces a calcular el resto de corrientes y voltajes necesarios. Para ello necesitamos dar un paso hacia atrás o bien visualizar la configuración previa a esta para poder calcular los voltajes, dado que la corriente va a ser la misma por ser un circuito en serie. Por lo tanto, ahora los voltajes van a ser los que sean diferentes y en suma tienen que ser los 9 volts. Retomando nuevamente el circuito previo a la reducción mínima. Esto nos lleva a entender que la corriente va a ser exactamente la misma porque es una corriente que está presente en los elementos dado que el arreglo está en serie. Y todo esto es I1. Ahora bien, dado que son elementos pasivos, por el hecho de consumir potencia o energía, van a tener una cantidad de potencia y la van a ir consumiendo. Al ir consumiendo se van a ir degradando y van a ir consumiendo esa energía en forma de calor, y esa degradación pues va a pasar de más a menos. Y lo mismo va a ser para el resto de los elementos, de más a menos.
y tenemos lo que es la polarización de las caídas de potencial o la forma en la que fluye las cargas. No es la polarización de las resistencias. Que quede claro, las resistencias solo son un cuerpo por donde van a estar fluyendo cargas y va a estar sujeta a un potencial. No tienen polaridad. Dicho esto, calculamos los voltajes y para la resistencia de 330 ohms se tiene que el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. Aplicando ley de Ohm, esto nos da como resultado 1.062 volts aproximadamente. Para la resistencia de 1101 ohms, utilizamos el mismo procedimiento aplicando la ley de Ohm y obtenemos el producto de esta resistencia por los 3.22 mA, lo que nos arroja como resultado un valor de 3.548 volts. Para la resistencia de 976 ohms tenemos el siguiente valor, 3.142 volts. Y por último, para la resistencia de 386 ohms se tiene 1.245 volts. Si observamos al sumar estos voltajes, el resultado debe de ser 9 volts. Muy bien, ahora no perdamos de vista que las tres últimas resistencias, es decir, 1101, 976 y 386, son producto de arreglos, por lo cual tenemos que descomponer nuevamente esta configuración con la finalidad de ir llegando poco a poco a la configuración original. En esta configuración observamos que ya se tiene definido la corriente I1. Sin embargo, es importante definir las corrientes existentes dentro del circuito, como lo son, por ejemplo, I2, I3, I4, I5, I6 y por último I7. Cabe destacar que el valor de I4, a juzgar por la ley de corriente de Kirchhoff, donde nos dice que las corrientes que entran habrán de ser iguales a las que salen, pues en el nodo verde entra I1 y se descompone en I2, y en el nodo amarillo entran I2 e I3 y se integran en I4. Por consiguiente, la nomenclatura fue diferente, pero el valor habrá de ser el mismo, de I1. Con la finalidad de dar continuidad, observamos que en el nodo verde y en el nodo amarillo existe una diferencia de potencial, o bien un voltaje. Ese voltaje es el que está presente en la resistencia de 1100 ohms, dado que es la resistencia producto del paralelo de 1470 y 4400. Dado que el voltaje en paralelo es el mismo, podemos deducir fácilmente la corriente por medio de la ley de Ohm, utilizando I es igual a V sobre R. En este caso, dado que nos interesa I2, va a ser el voltaje presente en la resistencia por donde I2 está pasando, que es la resistencia de 1470 ohms. En este caso es el voltaje de 1101 ohms. Y la resistencia, pues obviamente serán 1470. Obtenemos entonces I2 como el voltaje existente entre el nodo verde y el nodo amarillo, que es de 3.548 volts sobre 1470 ohms, dando un resultado aproximado a 2.413 miliamperes. Para I3 se sigue el mismo principio y se aplica el voltaje existente entre
el nodo verde y el nodo amarillo, que es el que está presente en la resistencia de 4400 ohms, y se divide entre esa resistencia. ¿Por qué? Porque es por donde está circulando esas cargas. El resultado es de 0.8063 mA. El resultado de I4 se omitirá, dado que, como se razonó anteriormente, es el mismo de I1. Para I5, I6 e I7 se toma el valor del voltaje entre el nodo morado y el nodo negro, que es equivalente al voltaje existente en la resistencia de 386 ohms. Y los resultados se presentan de la siguiente manera. Tenemos entonces para I5 el voltaje presente entre su resistencia es de 1.5 mA, para I6 es de 0.8893 mA y para I7 es de 0.83 mA. Una vez obtenidos los valores de corriente, podemos visualizar la configuración original y de ella deducir que las corrientes en las ramificaciones presentadas serán las mismas. Por tal motivo, lo que sigue por realizar es la búsqueda de las potencias en cada uno de los elementos y distinguir quién es el elemento pasivo y quién es el elemento activo dentro de esta configuración. Para ello vemos el siguiente esquema. Bien, como se mencionó, las resistencias quedan en serie, por lo tanto las corrientes serán las mismas. Esto nos invita o nos facilita el cálculo de potencias, y haciendo un repaso sabemos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente, y haciendo una aplicación de la ley de Ohm en esta expresión podemos deducir que también la potencia es el producto de la corriente al cuadrado por su resistencia, o bien el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. En el de las potencias de cada uno de los elementos observamos la manera en que la corriente está transitando a través de ellos, de cada uno de ellos, y la forma en la que va por la polaridad. Si va de más a menos, se tratará de un elemento pasivo, y si va de menos a más, se tratará de un elemento activo. En este caso, el único elemento que presenta la última condición es la fuente de 9 volts, donde la corriente I1 entra por la terminal negativa y sale de nuevo por la terminal positiva, es decir, pasa de menos a más, y esto lo define como un elemento activo. Para todos los demás elementos, que son las resistencias, es decir, consumirán esa energía en forma de calor, las corrientes estarán pasando por cada una de las resistencias de más a menos, es decir, son elementos pasivos. Se utilizarán estas tres ecuaciones para calcular la potencia en virtud de la conveniencia de los parámetros que tengamos de cada una de las resistencias. Esto con la finalidad de agilizar los cálculos. Y se presenta la siguiente tabla. En esta tabla podemos diferenciar la potencia activa, que es la que proporciona la fuente de voltaje, que en este caso son los 9 volts, por la corriente, que es I1. El producto de estos dos parámetros nos arroja como resultado 28.98 miliwatts. Dado que no hay ninguna otra potencia activa en el circuito, nuestra sumatoria de potencias activas es únicamente esta de 28.98 miliwatts. A diferencia de las potencias pasivas que se enlistan para cada una de las resistencias, tenemos diferentes resultados y diferentes estrategias de cálculo. En la mayoría podemos ver que es el producto de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia. Sin embargo, como se mencionó, también puede ser utilizada la expresión
del voltaje al cuadrado sobre las resistencias. La suma de estas potencias arrojó como resultado aproximadamente 28.38 miliwatts. Se mencionó desde un inicio que esto se daba por el hecho de que no se utilizaron todos los decimales y hubo aproximaciones inclusive en el cálculo de la corriente, que al elevarlo al cuadrado pues ya no me da el resultado completo. Sin embargo, utilizando el criterio podemos observar que se cumple, que estamos dentro de un margen de error de más o menos 5%, y esto puede definirse como un circuito correctamente balanceado, donde la energía propiciada es consumida de manera equitativa por el resto de sus elementos. Pues bien, con esto doy por finalizada la explicación. Haciendo un repaso, se redujo el circuito presentado, se aplicó la ley de Ohm en cada uno de los elementos a fin de encontrar el parámetro faltante, y por último se calculó la potencia en cada uno de los elementos a fin de comparar la potencia activa con la potencia pasiva y visualizar que esto sea lo mismo. Muchas gracias, los espero en la próxima entrega.